Vamos a hablar de las enfermedades de trastorno de conducta alimentaria. Esta semana se celebra el día y vamos a hablar sobre este asunto, pero también a Jesús Bustos, que es vicepresidente de TCA, que es otra asociación también que aborda todos estos problemas. Correcto. Correcto, ¿no? Bueno, pues estos somos los que estamos aquí en la mesa. Jesús pertenece a TCA, que es la asociación, es una asociación a nivel andaluz que ha luchado mucho por la puesta en marcha de la unidad de atención para los trastornos de conducta alimentaria. Correcto, o sea, TCA Andalucía es una asociación muy joven, llevamos 4 años y aproximadamente de funcionamiento, y se crea con el fin de luchar por los recursos públicos que la verdad que en Andalucía existían pocos hasta antes de la creación de la asociación nuestra. ¿No? Muy bien. Gracias a Dios hemos conseguido que tanto en Málaga como en Granada se abran unidades especializadas y nuestro fin al final no es el ayudar a familiares, o sea que a nivel personal yo siempre facilito mi número de teléfono para ayudar a cualquier persona, pero como asociación el fin nuestro es luchar por esos recursos públicos que a día de hoy en Málaga, o sea, en Andalucía y tanto en Málaga como en Granada, y el fin es que existan las 8 provincias de Andalucía. Eso te iba a preguntar, Jesús, Porque ¿hay suficientes unidades de atención no las para hay. estos trastornos? Yo siempre decía que me consideraba un afortunado cuando mi hija padece toda esta enfermedad, porque yo por lo menos podía contar que en Málaga existía una unidad de hospital de día, pero el que vive en Huelva, en Cádiz o en Sevilla, o tiene que recurrir a la sanidad privada o ni siquiera hay posibilidades en ciertas provincias de Andalucía, ni privada ni pública. Entonces, siempre he dicho que me he considerado un afortunado por vivir en Málaga porque teníamos esos recursos. Entonces, queremos que en las 8 provincias de Andalucía exista algo para esta enfermedad. Jesús, porque en tu caso, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo descubriste que tu hija padecía ese trastorno de conducta alimentaria? Pues mira, la verdad que fue muy rápido. O sea, en cuestión de un mes, mi hija, de ser una chica normal, que bueno, a día de hoy evidentemente lo sigue siendo, pero ella suprime en cuestión de un mes todos los alimentos de grasas, de fritos, hasta que en un mes con lo único que se alimentaba era con un tazón de sopa al día. Perdió, no sé, lo que perdió se quedó en 28 kilos y bueno, pues evidentemente en un mes pues detectas que hay algo que no es normal, ¿no? ¿Está pasando algo? Claro. Y en ese momento entiendo que buscas ayuda. Claro, ese es el problema de todo. Contaba Mari Carmen que ella pues fue a la seguridad pública, ¿no? A ver qué podía hacer, ¿no? Acudes al hospital, entiendo, al centro de salud. Pues mira, desde que detectamos esto, la primera vez que yo la llevo a urgencia, que es una cosa que sí me gustaría comentar, que hay que fomentar la prevención y la formación a todos los sanitarios, porque cuando yo llevo a mi hija la primera vez a urgencia, me diagnostican que tiene inapetencia alimentaria. Entonces la pediatra que lo trató, pues no tiene una serie de conocimientos para detectar esta enfermedad, al igual que hay muchos sanitarios que a día de hoy no lo saben. Acudimos ahí, luego acudimos al médico de familia, el médico de familia como decía Carmen, pues nos deriva a salud mental y de salud mental ya nos derivaron a la UCA de Málaga, que era hospital de día en aquel tiempo. Y ahí es donde inicia el tratamiento. Empieza el tratamiento, exactamente. Claro. Pues este es el testimonio que nos están dando, ya lo saben, las asociaciones relacionadas con los trastornos de conducta alimentaria que hay aquí en Málaga y en el caso de TCA Andalucía, pero nosotros también queríamos contar con la voz del experto, en este caso de la experta. Ella es Margarita Pascual, es psiquiatra de la unidad del Hospital Regional. Bienvenida, doctora. Gracias. A mí me gustaría empezar por el principio y explicar qué atención se ofrece en esta unidad especializada. Bueno, nosotros tenemos 3 niveles de atención. Las consultas externas, que tienen psicología, psiquiatría y enfermería. Luego el hospital de día, que es un tratamiento más intensivo, fundamentalmente un aspecto más psíquico, aunque también el aspecto físico es importante, pero el hospital de día son para pacientes que en la parte física no hay tanto riesgo vital, mientras que en la parte psíquica hay que tratarla de una forma intensiva. Y ahí contamos con psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, enfermeros especialistas, auxiliares. Y luego tenemos la parte de hospitalización, que es la parte
de hospitalización específica se abrió a principios de año, en marzo, y en la que sí que tiene un ingreso, ¿no?, durante todo el tiempo, 24 horas. Entonces, en esta parte lo que se trata son fundamentalmente el riesgo más físico, y ahí sí que, bueno, pues las pacientes están todo el tiempo, ¿no? También hay tratamiento psíquico durante ese tiempo, y entonces pues también tenemos enfermería, tenemos psiquiatras, psicólogos, tenemos terapeutas ocupacionales también, auxiliares, monitores ocupacionales. Doctora, eso sería un poco, claro. Sí, yo quería preguntarle cuántos pacientes atienden actualmente. Bueno, pues ahora mismo la unidad de hospitalización tiene 12 camas. Se va a ampliar a 16, pero ahora mismo tiene 12 camas. Bueno, pues los ingresos en trastornos alimentarios son bastante largos, ¿no? La media está en 45 días, pero habitualmente son un poco más. Entonces, aunque hay muchas camas, pero es verdad que suelen estar ocupadas todo el tiempo, ¿no? Y tenemos bastante lista de espera y esa parte sí. Luego en hospital de día tenemos hasta 16 pacientes, pero nosotros lo que hacemos es que ponemos un tratamiento parcial. No vienen todos los días, sino que a lo mejor hay algunos días que no vienen al hospital de día y que van al colegio o que van al instituto, ¿no? Y de ese modo se pueden atender a más pacientes. Y luego en consultas externas, sí, en consultas externas están en el resto. Doctora, porque se trata de una enfermedad mental, los trastornos de conducta alimentaria es una enfermedad mental que tiene consecuencias físicas, pero que parte de una enfermedad mental. Sí, la etiología es mental, ¿no? Aunque la consecuencia sea física y aunque muchas veces empiezan, ¿no?, el desencadenante es haber iniciado una dieta, por ejemplo, pero la etiología es mental, tiene que ver con la insatisfacción corporal, tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con la autoestima, ¿no? Son todo cuestiones mentales. En los últimos años se ha incrementado el número de jóvenes que padecen trastornos de conducta alimentaria, porque si no me equivoco, principalmente afecta a la franja de edad de los jóvenes, ¿no, doctora? Sí, la mayor prevalencia está alrededor de la adolescencia. Es verdad que cada vez se estaba iniciando antes, y entonces encontramos chicas cada vez más jóvenes, ¿no? A veces con 12, 11, chicas mucho más jóvenes, pero la adolescencia es donde tiene el pico de prevalencia. Lo que sí se ha visto en prácticamente todas las unidades específicas es que justo después del confinamiento, ¿no?, durante el confinamiento no dieron tanto la cara, pero justo después sí que se ha notado que la incidencia ha aumentado bastante. ¿Y por qué creen los especialistas que se ha producido esto? Bueno, los trastornos alimentarios no hay una única causa para ninguna de las cuestiones que ocurren, ¿no? Y ahí hay varios factores. Los adolescentes que normalmente regulan sus emociones saliendo, quedando, haciendo otras actividades fuera, pues les cortamos esa posibilidad, ¿no? También el estar más tiempo en casa, en la adolescencia, que todos los que han tenido un adolescente en casa saben que los conflictos familiares también son más importantes, pues estamos aumentando el tiempo en el que están esos conflictos, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que tiene que ver con factores personales, que tiene que ver con la tolerancia de la incertidumbre. Nos encontramos en medio del confinamiento, que era una situación de muchísima incertidumbre, y yo creo que nadie lo llevó bien, ¿no? Pero en personas que tienen especiales dificultades para manejar la incertidumbre, pues fue muy complicado, ¿no? Y entonces ahí intentar controlar lo que nos está pasando, nuestras emociones, nuestras relaciones a través de la comida, pues es una de las opciones que hay, ¿no? Y estas pacientes tuvieron que tirar ahí mucho más que en otras ocasiones, ¿no? Doctora, ¿hay síntomas que deban alertar a los padres respecto a la posibilidad de que su hijo esté sufriendo un trastorno de conducta alimentaria? Bueno, siempre se habla, ¿no?, de que hay algunos síntomas que uno tiene que estar atento, ¿no? Si hay cambios en los hábitos alimentarios o si hay cambios en la forma de vestirse, ¿no? Y de pronto encontramos pacientes que, bueno, pues empiezan a comprarse ropa mancha o que les da vergüenza
ir a la playa o que empiezan a no querer salir con los amigos cuando quedan a comer, o que en casa dejan de querer comer o cuando terminan de comer van al baño, ¿no? Hay algunos síntomas ahí que nos hacen alertarnos. Hay otras veces que es mucho más inespecífico, ¿no? Que encontramos que los pacientes están más tristes o que tienen más conflictos o están más callados, ¿no? Y que también ahí deberíamos preocuparnos un poco y preguntarle a nuestros hijos si está pasando algo, ¿no? Y sobre todo, ¿cuándo debemos acudir al especialista? Pues cuanto antes mejor. En realidad, en cuanto tengamos una sospecha, lo ideal es acudir a un especialista que lo vea, ¿no? Los médicos de atención primaria, aunque no sean especialistas en trastornos alimentarios, tienen formación, algo sí que son capaces de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Y si hay algún criterio de riesgo, ellos van a poder derivar a esos pacientes, ¿no? Y una vez que haya un diagnóstico, lo que sí está probado es que cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor es el pronóstico. O sea, que esa parte, cuanto antes mejor. Bueno, y hay que decir que en la mayoría de los casos, doctora, por lo menos por los datos que tenemos, la recuperación es total. Es cierto que hay un tanto por ciento de pacientes, pues bueno, en el que se mantienen esos trastornos, pero en la mayoría de los casos la recuperación es total. La mayor parte de los casos se curan, ¿no? Sí que hay que transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? La mayor parte de los casos se curan, la mayor parte de los casos tienen buena evolución. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un tratamiento largo, ¿no? Que hay veces que yo entiendo que las familias y los propios pacientes se desesperan porque dicen, llevamos 2 años, ¿no? Y seguimos con esta historia. Y es que eso es lo normal. Lo normal es que los tratamientos sean largos, que implican hacer muchos cambios y que a veces eso lleva un tiempo, ¿no? Pues Margarita Pascual, psiquiatra de la Unidad Especializada de Trastornos de Conducta Alimentaria del Hospital Regional, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Gracias a vosotros. Nos quedamos nosotros con las familias, con los testimonios. Saben que estamos hablando con parte de ADANER Málaga y también de TCA Andalucía para conocer los testimonios en primera persona de todos estos familiares pues, que han pasado por que un familiar sufriera un trastorno de conducta alimentaria y tuvieron que hacer frente a esto. Hemos escuchado a la doctora, bueno, pues ella misma aseguraba que todavía faltan camas, que faltan plazas para poder atender a la demanda que hay. Y en eso sigue trabajando TCA Andalucía. Sí, seguimos. O sea, al final nuestro objetivo es destinar más recursos públicos, o sea, más formación de especialistas, formación en los colegios también. O sea, la prevención ante todo esto es súper importante. ¿Hay formación en los colegios? Es decir, ¿tienen la suficiente formación los profesores en los colegios para detectar también o para, de alguna manera, alertar en algunos casos, ¿no? Ante esta situación? No hay mucho, la verdad, o sea, y pienso que es un sitio por donde empezar para detectar la enfermedad, o sea, la pueden detectar los padres en el ámbito escolar, que al final los niños pasan mucho tiempo. Entonces, todo esto es la prevención. Mientras antes se detecte, antes se cura. O sea, y mientras menos tiempo lleve con la enfermedad, más fácil es salir de ella, ¿no? Entonces, a través de colegios, a través de los especialistas, todos, a día de hoy, nosotros hemos intentado hacer formaciones de cursos a nivel de colegio, pero claro, eso es una labor que a nivel de Andalucía es bárbara. Nosotros somos una asociación pequeña, con pocas personas, entonces cualquier esfuerzo es grande, ¿no? Pero que en ello estamos. Hay que seguir trabajando. Y en el caso de TCA Andalucía, bueno, pues que también, si no es para atender, pero por lo menos para ayudar, seguir, o sea, para ayudar luchando. Y para seguir luchando, correcto, ¿no? Porque se den los medios, porque fíjate que la doctora nos lo ha dicho, que faltan camas, que hay 12, se va a ampliar a 16 y que están siempre llenas porque necesita de tratamientos muy largos. Granito de arena, conseguimos que se avance también en esa atención a las personas que padecen ese trastorno de conducta alimentaria. Rosa, Mari Carmen, Jesús, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Gracias a usted. Gracias.